¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Este día viernes iniciamos el sexto capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Mi nombre es Eduardo Díaz. Hoy los voy a estar acompañando, por supuesto, durante esta horita de conversación y debate. A mis espaldas, el panel que también va a acompañar y complementar este diálogo profundo. Presentamos al Seremi de Educación de la región de Antofagasta, el señor Alonso Fernández, Catherine Leighton, presidenta del colectivo Neurodiversas, y nuestra panelista Francis Espinosa, doctora en Ciencias Políticas. Hoy vamos a estar hablando sobre el concepto inclusión en materia educativa en nuestro país, la bajada que podemos hacer a nivel regional, los principales problemas. Estamos en crisis a nivel también de violencia escolar en Chile, en Antofagasta. ¿Cuáles son los principales desafíos de estos ítems que junto a ustedes desde este momento empezamos a desarrollar? Aquí comienza un nuevo capítulo de Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, comenzamos Pulso por la pantalla de Antofagasta Televisión. Lo anticipábamos en la introducción del programa, en el saludo inicial. Vamos a estar hablando de todo lo relativo a la educación en Chile, por supuesto haciendo un aterrizaje a nivel local con la situación de Antofagasta y sus diferentes establecimientos educativos. Pero en primera instancia quiero partir saludando al Seremi de Educación, Alonso Fernández, y además a modo de barrido, que nos pueda comentar dos hitos importantes que hemos conocido en las últimas horas, estas últimas jornadas, referente al inicio del proceso de pago de esta reparación de la deuda histórica docente en Antofagasta y también, en paralelo, el inicio del año escolar en el SLEP Licancabur. Bienvenido, Seremi, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludar a todo el panel muy fraternamente y bueno, creo que esta semana hemos vivido algunas situaciones especiales, como por ejemplo avanzamos con el pago, la reparación o la contribución también a la deuda histórica docente, Sí. una deuda que se genera en los años 80, cuando se pasa la educación del Ministerio de Educación y es traspasada al municipio, a una educación municipal y de esa manera un beneficio que se estaba entregando a los funcionarios públicos que eran dependientes del Ministerio de Educación no es reconocida por las corporaciones o los municipios y se genera un menoscabo en ese minuto de la remuneración que a lo largo de los años, son más de 43 años, genera lo que se denomina la deuda histórica con un valor que por supuesto es mucho mayor al que se está reconociendo o pagando hoy, pero que hoy podemos señalar que este gobierno adquirió un compromiso de reparación, presentó un proyecto al Congreso Nacional de la República y que este proyecto fue sometido a una votación en las bases del Colegio de Profesores, que votaron más del 50% Sí. de los docentes colegiados y tuvo una aceptación de más de un 80%. Por lo tanto, tenemos además una base sobre todo de aprobación y eso nos pone muy contentos. Invitamos al Colegio de Profesores, también al Departamento de Profesores Jubilados, a la DEPROJ, Sí. en un hito en la delegación presidencial, donde dimos a conocer una plataforma que se lanzó el 31 de marzo, donde pueden ir paso a paso, ingresar, que necesitan clave única, correo electrónico y hacer una serie de declaraciones juradas, por ejemplo, como que aceptan el beneficio del pago de la deuda histórica, no cuentan con demandas que exigen el pago de la deuda histórica o que no se les haya pagado en algún momento de sus vidas la deuda histórica. Y así, de esa manera, se incluyen en los listados que tiene el Ministerio de Educación justamente y son beneficiarios de este pago. Este pago que son cerca de son exactamente 4,5 millones que se van actualizando también según el IPC y que van a ser pagados desde este año 2025. El primer pago va a ser en octubre y el segundo en enero del 2026 y comienza a pagarse por grupos. Y el primer grupo
es aquellos profesores de más de 80 años y el criterio de los siguientes grupos justamente es por la edad de los docentes. Así que Por el rango de estamos edad. muy contentos de poder participar además de este hito que trae equidad, que trae justicia social y que nos hace mirar al futuro, pero también cerrando heridas del pasado, que es muy importante. Ahora, démosle una línea también, Seremi, al inicio del año escolar en el SLEP Licancabur, entendiendo que para allá va a caminar prontamente la educación en Chile. Bueno, es doblemente significativo porque nosotros estamos reparando una herida del pasado con el proceso de municipalización de la educación y al mismo tiempo estamos coordinando la instalación de la nueva educación pública en nuestra región con el SLEP Licancabur, que comenzó a regir el 1 de enero de este año, donde vuelve la educación desde el municipio al Estado. Por lo tanto, estamos cerrando este ciclo que duró más de 40 años y justamente es muy importante porque éramos de las pocas regiones que no teníamos educación pública o la nueva educación pública, que fue producto de una ley que se votó con unanimidad en el Senado y que fue también un diagnóstico de más de 40 años, de un diagnóstico que arrojó la necesidad de establecer un nuevo sistema de educación que sea perteneciente al Ministerio de Educación por medio de los servicios locales. Creo que hemos tenido un inicio ordenado, tranquilo, que no ha estado exento también de complejidades, pero que hemos tenido la capacidad por medio del SLEP y su director ejecutivo de dar la respuesta en los territorios y de corregir ciertas situaciones y creo que lo más importante es que esto comenzó, que ya tenemos este sistema de educación y que esperemos que en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo traiga mejoras significativas a la educación que signifiquen mejorar la calidad de la educación, Correcto. los resultados por supuesto y también traer más bienestar también a las comunidades educativas. Justamente en el proceso para cambiar de tema y entrar de lleno al primer segmento del programa, justamente cuando hablamos de mejorar la educación, tenemos que echar la memoria atrás, haciendo este ejercicio que nos proponía el Seremi de ir años atrás. Me quiero quedar con el año 98, donde por primera vez se empieza a hablar y se implementa el programa de integración escolar, también conocido como PIE en nuestro país. Saltamos al 2009, cuando ya se pone en marcha, ¿no? En base al decreto 170, en pleno gobierno de Michelle Bachelet. Nos tenemos que remontar hasta al 2015, cuando se promulgó una ley de inclusión escolar que venía a complementar todo esto que ya se estaba trabajando. En base a ello, saltemos al presente, 2025. Catherine Leighton, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas ¿Cómo gracias. evalúas tú, en una primera pincelada, en una primera mirada, el programa de integración escolar en Chile y la bajada que tú le haces, la lectura acá en Antofagasta? ¿Estamos caminando de buena manera hacia ello? ¿Nos falta todavía? Bienvenida. Bueno, el programa de inclusión escolar, PIE, como tú lo decías, según el decreto 170, viene a contribuir un poco a la realidad que había en las aulas que tiene que ver con la inclusión. Pero como de repente lo hemos dicho algunas veces, no es lo mismo este decreto aplicado en Santiago, en Valparaíso, que en nuestra región, porque nuestra región tiene particularidades Correcto. ahí bien importantes. Ahora, Seremi, quiero también traspasar un poquito ese punto de concordancia, a ver con lo que dice Catherine, porque uno dice sí, se responde a nivel quizás más global en nuestro país, con ciertos requerimientos de la educación, pero ella da en el punto, creo, clave para partir conversando. Cada región tiene un contexto distinto. Antofagasta tiene sus peculiaridades. En ese sentido, usted como autoridad desde el Ministerio de Educación, ¿cómo se ve el avance de este programa en el tiempo y cómo se está aplicando actualmente, entendiendo que se busca, ¿no?, como punto culmine la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, como se les conoce? Bueno, creo que hemos avanzado en integración, en inclusión, pero nos queda bastante camino por recorrer. Y no solamente es una obligación normativa a través de la existencia de la promulgación de esta ley, por ejemplo, una ley que también nos pone una obligación, que es dar acceso también a estudiantes neurodivergentes y sobre todo de permitir la inclusión en los establecimientos educacionales, una ley que además obliga a cada establecimiento educacional a tomar medidas. Y estas medidas
se deben traducir en mayores recursos, en estrategias pedagógicas que permitan la inclusión real y permitan también incentivar las trayectorias educativas de los estudiantes. El programa de integración escolar PIE es parte de una política del Ministerio de Educación. No Sí. es una obligación legal que los establecimientos educacionales tengan un PIE formado. Sí es una obligación de los establecimientos que tomen todas las medidas necesarias dentro de su proyecto educativo para poder permitir la inclusión, integración y el desarrollo académico de los estudiantes neurodivergentes. En este sentido, sabemos en esta región que además es una región muy particular, que tenemos uno de los mayores índices a nivel nacional de niños TEAs y Sí. estudiantes TEAs. Por lo tanto, tenemos un doble desafío y un gran desafío de poder trabajar en inclusión, en integración. En ese sentido, quiero señalar que la formación de los PIEs en los establecimientos municipales es decir, la mayoría de los establecimientos educacionales tiene formado un PIE. Los particulares subvencionados en este caso tienen en mayor medida o en menor medida, no tanto como los establecimientos municipales, y los particulares generalmente no están conformados a través de PIEs o programas de integración escolar. Nosotros desde el Ministerio de Educación hacemos un esfuerzo sobre todo para equiparar las acciones y las estrategias en todas las comunas de nuestra región y que además estas acciones sean iguales en todas las regiones. ¿Cómo lo hacemos? A través de entrega de recursos. Por ejemplo, la subvención escolar. La subvención cuando es con un alumno TEA que justamente debe informarlo el establecimiento educacional en los meses de marzo a abril, entregar un listado de estudiantes que tengan estas necesidades educativas. Nosotros inmediatamente pagamos una subvención que es más del doble, es casi el triple de la que recibe un estudiante en otras condiciones. Y eso, ¿para qué se hace? Para que esos recursos sean reinvertidos en el establecimiento educacional, que mejoren las estrategias educativas y que permita también contratar personales de apoyo para que trabajen en el aula y también trabajen fuera del aula con los estudiantes. Pero creo que es una tarea que es de todos, que debe ser además no solamente abordada desde educación, sino que toda la sociedad en general debe trabajar para establecer mejores condiciones que permitan el desarrollo íntegro de estos estudiantes. Francis, esas mejores las condiciones que propone, que nos plantea el CERIMI desde las políticas públicas, ¿cómo usted ve que se está avanzando hacia ello? Y lo anexo con su calidad facultativa en una de las universidades más importantes también de la región. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente al programa. Sí, la verdad es que yo siempre termino siendo el policía malo y viendo más bien la cosa crítica, digamos, de la implementación de las políticas públicas. En primer lugar, bueno, el discurso del CEREMI es bastante idealista, ¿no? Así como si el mundo realmente funcionara en una especie de Bilzipap, cuando en realidad la realidad es un poco más compleja y más realista, digamos. En primer lugar, había una necesidad de abordar el tema de la neurodivergencia en la educación. La educación ha sido un sector cada vez más postergado de las políticas públicas, independiente de los gobiernos de turno. Habría que reconocer sí que el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha acercado en varias iniciativas a la educación, por ejemplo, justamente este plan de reparación de la deuda histórica, que es algo bastante valorable, y queda la sensación en el fondo que Chile más o menos copia modelos internacionales, pero los copia a la usanza chilena y de mal manera. Esta preocupación de la inclusión y de los temas de la neurodivergencia estaban bastante plasmados en el modelo europeo. Uno lo visualizaba a partir tal vez de los años 80 y con más fuerza, con más recursos. Recuerdo yo tal vez recuerdo haber estado en Bruselas investigando sobre educación superior y estaban todas las platas, digamos, de la Unión Europea y también todos los esfuerzos, las voluntades en equiparar la cancha entre aquellos estudiantes que salían de colegios
públicos y los estudiantes que estaban en colegios, digamos, como Eton en Inglaterra o privados. Entonces, ¿qué uno percibe? Efectivamente hay una implementación en los colegios públicos de políticas que evidentemente son estatales, pero uno no ve tampoco una cancha tan pareja en instituciones subvencionadas y en instituciones privadas. No sé si el Estado podrá obligar en este caso a que las instituciones hagan este tipo de iniciativas. No estoy tan segura de eso, pero sí yo creo que se hace necesario porque algunos estudiantes, los padres quieren llevar a los estudiantes a los colegios privados porque sientan que tienen mejor educación, pero no tienen las condiciones para la integración escolar. Entonces, ¿de qué manera finalmente seguimos el modelo europeo en la cual hay una nivelación de la cancha y en función de eso no pueden haber alumnos que sean más aventajados que otros? Y a mí me agrada la idea que la meritocracia no puede ser individual. Me parece que este gobierno ha sido enfático en eso, por lo menos en el discurso, no sé si en los recursos, no sé si en las acciones, y creo que debiéramos tender hacia allá. Ahora, tal vez la preocupación que yo vengo planteando hace rato, ¿qué pasa, y con esto termino, qué pasa, por ejemplo, si el próximo gobierno es un gobierno de extrema derecha? ¿Qué va a pasar con esta implementación, que debiera ser implementación estatal? ¿Se va a seguir con la subvención para los programas de estas características, tanto en los colegios como en las universidades? La verdad es que tengo mis dudas. Claro, porque lo entrecruzamos con un año electoral donde puede ser decidor en algunos temas, ¿no? Donde la sociedad está pujando, donde mediáticamente se está hablando muchísimo. Voy a los datos duros. Actualmente este programa beneficia a más de 6.000 estudiantes en la región. Además, abarca 47 establecimientos educativos justamente en nuestra zona. Emparejar la cancha, Catherine, lo que plantea la doctora Francis, ¿cómo se hace actualmente? ¿Cómo tú ves el panorama cuando pareciera, ¿no?, que existen barreras? ¿Dónde tú ves que están planteadas esas principales trabas para implementar de manera correcta este PIE? Sí, hay un concepto que es la territorialidad de la norma, por ejemplo. Vámonos al decreto tal como es. El decreto dice que por curso tienen que haber 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes, hipoacusia, autismo, baja visión, hay varios diagnósticos, y 5 con necesidades educativas transitorias. Déficit atencional, entre otros diagnósticos. Sí. Pero la realidad de la región es muy distinta. Por ejemplo, hay un informe de Contraloría que hizo una investigación sobre el PIE y hay un dato que cuando yo particularmente lo leí me hizo pensar mucho. Hay una escuela en Antofagasta, que es la escuela Huanchaca, que tiene en un ranking que se hizo en esta investigación, hay 2 cursos que, por ejemplo, hay un primero que tiene 14 estudiantes con necesidades educativas permanentes y 5 con necesidades educativas transitorias. Está en el primer lugar a nivel nacional. Y eso significa que el 54% de los estudiantes de ese curso tienen algún tipo de necesidad educativa especial, pero solamente se subvencionan 7. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Queda claro. Claro, Sin y hay otro cobertura. curso que tiene 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes, 5 transitorias. Y pasa porque, por ejemplo, entre los apoderados empezaron a saber que habían buenas prácticas en esta escuela. Pero cuando las escuelas tienen buenas prácticas, ¿qué termina pasando? Que no hay subvención. Entonces, un poco igual pensaba en lo que decía el Ceremi de la subvención. Y acá nos vemos con algo súper brutal. Imagínense, esa escuela está trabajando con el doble de estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial. Y algo que también conversamos en territorio con profesionales que trabajan en PIE es que los chicos que son, los estudiantes que son migrantes, no tienen subvención. Entran al programa, pero no tienen subvención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay programas PIE que terminan empobreciéndose y no pueden contratar profesionales y no pueden implementar de mejor manera esto. Entonces, la norma, como decía la doctora, sí, la norma quiere un poco equipararse a otros países, pero con una subvención que no nos alcanza. Y eso es súper preocupante. Y en los colegios subvencionados o particulares, hay colegios que tienen una psicopedagoga y una psicóloga desde NT1 hasta media. Entonces también hay un agobio laboral para esos profesionales. Hay profesionales que me dicen, ¿sabes qué? En un curso tengo 6 chicos que tienen trastorno espectro autista, nivel 1, 2 y 3 de apoyo. Tengo que elegir. Y tengo casos éticos.
pero tengo el doble de trabajo. Se le da esa discusión ética además a quien queda Y seleccionado y quien además- queda fuera. Claro, y además esos profesionales en algún momento terminan presentando licencias psiquiátricas porque tienen un estrés. Claro. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Esa realidad, Seremi, ¿cómo se enfrenta desde las políticas del gobierno actual que va de salida? No quiero dejar ese dato fuera porque es parte también de lo que hablaba la doctora, es un dato clave para entender. Porque vemos que el modelo en la práctica debiese apuntar a una universalidad, ¿no? Pero pareciera que tiene trabas de diseño, de aplicabilidad, brechas socioeconómicas, brechas necesariamente ligadas a los recursos. ¿Cómo se enfrenta este tipo de desafíos que pareciera multifactorial en cuanto a sus complejidades, Seremi? Bueno, efectivamente, partí reconociendo que hay muchas cosas que hay que mejorar. También hay un avance importante que se ha logrado a través de estos últimos años en torno a entregar lineamientos ministeriales para que cada establecimiento educacional mejore sus estrategias pedagógicas en torno a trabajar la integración de los estudiantes dentro del aula y afuera del aula. Eso no solamente se trabaja desde el PIE, es una obligación que tiene el director del establecimiento, UATP, también de los establecimientos, y todos los docentes también deben tener las capacidades justamente para poder impartir educación en contextos con estudiantes también neurodivergentes. Eso nosotros debemos avanzar hacia aquello. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente entregando recursos por medio de una subvención diferenciada a los estudiantes TEA, que además hemos entregado más de 28.000 millones en esta región este año al resto de las comunas, o sea, a todas las comunas de la región, sino que también tenemos ciertos fondos ministeriales, como por ejemplo los FAEP, que son fondos de apoyo a la educación, y en este sentido, cada establecimiento que tenga necesidades diferentes, por ejemplo, necesidad educativa de contratar más personal de apoyo, puede utilizar presentando un programa también especial, fundamentando y se entregan los recursos necesarios. Pero además creo que la formación continua y la capacitación a toda la comunidad educativa, porque no solamente son este personal de apoyo contratado por medio de esta subvención, son quienes deben intervenir directamente con los estudiantes, sino que es toda una comunidad educativa que debe incluirse e integrarse en generar un medio ambiente, un bienestar para el estudiante. Y en ese sentido nosotros a través también del CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación, constantemente entregamos formación y entregamos cursos de formación a docentes que quieran participar, por ejemplo, en habilidades estratégicas para estudiantes TEA. En los últimos 2 años hemos capacitado más de 1.500 profesores y eso lo continuamos haciendo. Este año también vamos a abrir ciertas convocatorias para ellos y además entregamos orientaciones ministeriales. Estas orientaciones se entregan por medio de cartillas que son recursos pedagógicos que todos los establecimientos educacionales pueden obtener y que nos hablan, por ejemplo, de establecer ciertos planes de acompañamiento, por ejemplo el PAEC, que es un plan de acompañamiento emocional y de conducta para los estudiantes. ¿Seremi? ¿Qué quiere, por favor. ¿Qué quiere decir? Que es un plan que debe diseñar el establecimiento, el director con sus profesores, donde se establezca un modelo de acción para acompañar a este estudiante que tiene, y es individual, es por estudiante, y habla de ver las condiciones y las necesidades de ese estudiante, cómo pueden contenerlo, cómo pueden acompañarlo, y eso justamente es una herramienta fundamental que estamos promoviendo y que esperemos que no solamente en esta administración, sino que sean políticas de Estado que se mantengan en los futuros gobiernos. Estamos hablando entonces, Seremi, vamos a dejar también la bajada para el segundo segmento. Nos vamos a la pausa de estas políticas de acompañamiento que se están planificando en cuanto a lo emocional y lo conductual. A la vuelta del corte vamos a estar conversando de la serie de agresiones que en el último tiempo hemos conocido mediáticamente a chicos, justamente a chicas, a estudiantes TEA en los diferentes establecimientos en la región y el país. ¿Cómo se puede trabajar sobre ello? Pausa y lo contestamos al regreso. Pausa. Ya regresa
Pulso. Por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de vuelta junto a ustedes del otro lado haciendo el sexto capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Habíamos dejado planteado sobre la mesa un tema que es inquietante, que es preocupante y por supuesto cada vez agrava ciertas faltas que se vienen reiterando en el último tiempo en Chile y sobre todo en la región de Antofagasta. Cuando hablamos de que Chile está sumido en una ola de violencia e inseguridad, eso también hay que extrapolarlo al interior de las aulas. Hay muchos establecimientos que hemos conocido lamentablemente episodios graves de violencia entre pares, entre alumnos, también de profesores hacia alumnos y una serie de situaciones adicionales. En ese caso, Catherine, quiero comenzar contigo este segmento para que nos cuentes también la percepción tuya como quien preside este colectivo Neurodiversas en cuanto necesariamente a lo que sucede al interior de las aulas. Casos de agresiones hacia estudiantes con TEA. ¿Esto responde a una falta de profesionales especializados, de personal que tiene que trabajar en ese tipo de situaciones? Entra también a traer el tema de los protocolos de convivencia escolar. ¿Por dónde partimos conversando, Catherine? Volviendo un poco a lo que hablábamos de las particularidades de nosotros como territorio, tenemos que entender que, por ejemplo, como región, como ciudad, faltan profesionales. Por ejemplo, hace poco egresaron las primeras generaciones de terapeutas ocupacionales. Soy estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial. En 2 años más recién vamos a egresar. No hay profesores de educación diferencial, que es súper importante, por ejemplo, para abrir un programa PIE tiene que haber un educador diferencial. Y en cuanto, por ejemplo, a la ley 21.545, que es la ley que tiene que ver con el espectro autista, hay una bajada que es el ordinario, el 0586, donde se habla claramente de que tienen que estar estos protocolos, como lo mencionaba el Ceremi, de regulación emocional y conductual, y que vienen un poco a modificar también los protocolos de convivencia interna en los establecimientos. Y el problema principalmente es que, claro, estos se tienen que hacer por estudiantes, pero no existen las fiscalizaciones al respecto. Entonces, tenemos una ley que poco se fiscaliza, y eso es súper complejo. También otra de las cosas referente específicamente a las agresiones es que nos falta crear una cultura inclusiva en los establecimientos. Y ahí es súper importante que esto esté liderado tanto por las comunidades como por los profesionales que sean pertinentes. En ese sentido, Ceremi, a ver, no sé usted como autoridad, ¿cómo evalúa lo que ha pasado en el último tiempo en Chile, en Antofagasta, específicamente con estas situaciones que van agravando cada vez o van agritando más una herida que nos genera mucho dolor, mucha preocupación, sobre todo cuando hablamos de personas que terminan sintiendo un aislamiento social, una discriminación constante? Esto es una política pública de largo aliento. ¿Se ha trabajado en Chile en el último tiempo referente a lo que nos cuenta Catherine? Bueno, coincido con Catherine, hay que crear una cultura en torno a las unidades educativas que sea de contención, que sea de inclusión y que sea un espacio de bienestar donde todos puedan convivir de forma armónica. No siempre se cumple y eso es lo que hay que articular, ¿no? Desde las familias hasta los equipos educativos, docentes y todos quienes están en torno a un estudiante, el Ministerio de Educación. Nosotros entregamos orientaciones, lineamientos, creamos planes y programas y estos deben ser aplicados. ¿Y quién fiscaliza la aplicación de estos programas? Es la Superintendencia de Educación, que fiscaliza si se está cumpliendo la normativa educacional. Nosotros hacemos un acompañamiento constante a través de nuestros coordinadores, nuestros supervisores y en terreno también a través del Departamento Provincial de Educación, donde también apoyamos a los establecimientos a mejorar, a cumplir también sus estrategias pedagógicas y su plan curricular. En ese sentido, lamentamos siempre los hechos de violencia y de convivencia escolar en cualquier contexto y por cualquier razón. Y eso es algo que no puede ocurrir. Y cuando ocurren hay que revisar los protocolos que tiene cada establecimiento educacional, los reglamentos internos y hay que activarlos. Y hay que activarlos y hay que ser riguroso con ello. Pero sobre todo hay que trabajar en materia de prevención. ¿Y cómo podemos prevenir? Hacer una revisión constante de los protocolos y los reglamentos, si es que los equipos directivos cuentan con todas las herramientas necesarias para accionar y si es que además estos reglamentos son conocidos por la comunidad educativa. Muchas veces son escritos y
no son bajados a la comunidad. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos estos planes, el plan de acompañamiento emocional y conductual. Justamente tenemos planes que incentivamos que se creen en los establecimientos, como el de desregulación, o también planes cuando ocurren situaciones de derivación a centros de salud también. Y eso nosotros esperamos, primero, que los establecimientos los tengan y segundo, que los apliquen. Y eso es muy relevante. Muchas veces hemos trabajado en torno, y digo como país, a que existan normas, a que existan leyes, y hoy las tenemos. Hay que hacerlas cumplir y nosotros en el día a día acompañamos a los establecimientos educacionales para que tomen las mejores decisiones, las cumplan y cuando no las cumplen también se abren procesos investigativos que derivan en sanciones por parte de la Superintendencia de Educación. Yo solamente quiero, Francis, ampliar la conversación con usted porque con un dato. Antes del PIE, hasta los años 90 y principios de los 2000, en Chile solamente existía una serie de herramientas técnicas oficiales. Así está categorizada en algunos textos oficiales de la época. Se utilizaba, comillas, algunos criterios. Claro, avanzamos hacia nuevas políticas públicas. Los gobiernos que han ido pasando han ido implementando también, me imagino, ajustando algunas piezas de este puzzle. Pero uno dice, al final, ¿cómo se está aplicando en la práctica algo que en su momento se anunció con bombo y platillo, en buen chileno, pero después nos damos cuenta, Francis, que al momento de su aplicación real, como decía el Ceremi, hay una falta de una bajada correcta desde la autoridad central hacia las comunidades escolares. Son políticas públicas que quizás no satisfacen las necesidades del Chile actual, están un poco desactualizadas, hay vacíos. ¿Cómo también la academia puede influir en ello al momento de generar una cultura preventiva? Porque de repente atacamos ya la enfermedad cuando está declarada, pero ¿cómo prevenimos contagiarnos, no? Y pareciera que hoy por hoy el medio educativo es muy virulento en algunos casos. Sí, yo creo que desgraciadamente acá en este país se pone la carreta ante los bueyes en todo momento, ¿no? Entonces, más bien se genera una normativa, después la normativa se comunica, como dice usted, con bombos y platillos, pero siempre quedamos al debe en digamos, cómo se genera una articulación de actores en función, en este caso, del tema. Y yo comparto el punto de vista, Catherine, porque escuchando, digamos, la cantidad de preparación que señala el Ceremi de capacitaciones, yo pensaba, pero en realidad las universidades no estamos preparando estudiantes o profesionales para afrontar estas problemáticas, incluyendo la problemática de la violencia. Entonces, aun cuando hayan capacitaciones, ¿quién las va a tomar, ¿no? Entonces, vuelvo nuevamente que lo que pasa en Chile, que la matriz productiva nuestra siempre está centrada en cosas que no llevan, digamos, lo que debiera ir antes, que en este caso sería la formación de profesionales en estos temas, que no tienen que ver con una agenda woke, que tienen que ver con problemáticas existenciales reales y sobre todo, acá le pongo otra variable de análisis, post-COVID. O sea, la salud mental y los temas de neurodivergencia aparecen con fuerza en, digamos, post-COVID, pero además, sobre todo los temas de violencia, digamos, en este caso en los colegios. Ahora, una cosa que a mí me preocupa es algunas aplicaciones de lo que se llama tolerancia cero, donde se le aplica directamente la norma, se le aplica directamente la institucionalidad, ya sea policía de investigaciones o carabineros, pero nunca realmente se aborda el tema de por qué ese joven llegó a esas prácticas de violencia y de qué manera involucrar tal vez un poco más a las familias en los temas de violencia. Recordar que en los colegios públicos a veces las familias no son tan comprometidas con digamos, lo que pasa con sus hijos o hijas, pero a veces también en los colegios privados. Entonces, ¿de qué manera pudiésemos nosotros, ya que estamos copiando un modelo con características de Europa, ¿no? Pudiésemos también generar una mejor articulación y que no, en este caso, el Ceremi culpe a las instituciones o las instituciones culpen al Ceremi y así sucesivamente? O sea, cómo se articula, cómo hay un ecosistema en función o en favor de la neurodiversidad y también de los temas que tienen que ver con violencia. En ese sentido, Catherine, ¿tú sientes que a la fecha se han podido sentar ustedes como un actor relevante, los colectivos, las comunidades neurodivergentes, de neurodiversidad, con las autoridades de turno?
¿Ha habido una triangulación correcta en ese caso? ¿A ustedes se les escucha, pero después eso no se lleva a la práctica o simplemente no se le han dado las instancias para que ustedes conversen directamente lo que se necesita desde su mirada para dar vuelta a este panorama, ¿no? Han habido acercamientos, ¿Ya? pero no los que deseamos. De hecho, por ejemplo, acá como región, estamos en la red de inclusión, que somos 20 organizaciones que trabajamos por la visibilización del autismo. Las organizaciones de acá, Antofagasta, hemos pedido de repente reuniones del lobby con actores importantes y no pasa nada. Y la ley del lobby debería cumplirse y, por ejemplo, no se cumple. Por otro lado, referente a esta temática, es súper importante lo que decía la doctora acá, porque el acceso, por ejemplo, a terapias es carísimo. Y en el sistema público no hay profesionales. Y de repente cuando uno conversa con personas que trabajan en los SFAM, me llegan X cantidad de chicos, pero no tengo dónde derivarlos. Correcto. Y ahí volvemos a la falta de profesionales, como por ejemplo neurólogos para el diagnóstico, como terapeutas ocupacionales. Los COSAM no dan abasto. Uy, sí, No dan abasto los COSAM. Los chicos ya no están ingresando a los COSAM. Entonces, es súper preocupante porque de repente cuando pasa una desregulación de un estudiante dicen, es que los TEA son agresivos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que de repente el medio hace que el chico se desregule. Entonces, no hay profesionales. Ahora hace poco fui representante de la macrozona norte ¿Ya? para la bajada de la ley de autismo, que trabajamos con el MinSal, y se hizo un protocolo de detección, derivación y seguimiento, que es para entrelazar la ley de autismo entre el ministerio y la parte de educación. Porque muchas veces los profesores dicen, este chico tiene todas las características, pero no tengo cómo acceder a un diagnóstico. Pero aún así, la principal barrera que vamos a tener es cuando se empiece a implementar, ¿a qué profesionales van a ir? De hecho, hace 2 días salió un neurocirujano de acá, de la región, hizo una nota que no le aceptan sus certificados de diagnóstico para subir a los chicos a plataforma PIE. Y el hospital tiene 1 año de espera, entonces hay todo... Pareciera entonces, Seremi, que todo cae finalmente en esta caja de resonancia que es una punta del iceberg, la educación. Pero por lo que uno desprende de lo que nos comenta Catherine, de lo que nos comenta Francis, hay muchos otros factores del ambiente, del entorno, que hacen que este problema sea más difícil de entender y de solucionar en la práctica. Y claro, terminamos viendo y todo termina repercutiendo en la educación, pero hay harto que trabajar en otras áreas, ¿no? Me imagino que los desafíos están sobre la mesa, pero ¿cómo se concilia finalmente esto que es una necesidad país, pero que muchas veces en la alta esfera política o en los gobiernos que van pasando pareciera que no se toma tanto en consideración como uno debiese esperarlo y solamente nos quedamos recibiendo las noticias que a diario circulan en la prensa y nos vamos sorprendiendo, pero de repente somos complacientes en la mirada de decir, ¿sabes qué? Uy, hay tanto que hacer que no sabemos por dónde empezar. Y en ese no saber termina agravando mucho más un problema que se arrastra hace mucho tiempo. Post pandemia quizás lo hemos visibilizado más, pero tiene larga data también. Bueno, efectivamente la pandemia dejó muchos rezagos y se han agudizado los problemas post pandemia y en ese sentido nosotros a través de nuestro plan de reactivación educativa, uno de sus principales ejes es el eje de convivencia escolar y salud mental. Dentro de eso nosotros hemos estado aplicando hoy, el año pasado nosotros abordamos intersectorialmente los problemas de convivencia escolar porque creemos también que desde educación no podemos resolver todos los problemas, que también los establecimientos educacionales, los colegios son un espejo de lo que ocurre en la sociedad y todo lo que puede ocurrir en una sociedad también puede llegar a los establecimientos educacionales. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Convocamos una mesa, convocamos a distintos actores intersectorialmente, a salud, también convocamos a Senda para prevenir, a la Defensoría de la Niñez, a Carabineros, a una serie de instituciones justamente para encontrar, para trabajar desde la prevención. La comisión se llamaba Comisión
preventiva de educación, porque queremos hacer un acompañamiento a los establecimientos educacionales, no solamente velar por si tomaron las mejores decisiones o no cuando ocurran ciertos hechos lamentables, sino que también acompañarlos durante todo el año para entregarle herramientas, entregarle orientaciones, un apoyo constante para poder prevenir. Y prevenir habla de que tiene que estar también presente el deporte, las familias, el Estado en general. Y también instituciones justamente que apoyan mucho la educación, como acá en la región, una región minera, que también tenemos empresas que hacen sus aportes también. Y en ese sentido nosotros desde el Ministerio de Educación estamos liderando una articulación intersectorial justamente para que todas las instituciones puedan intervenir. Desde educación no nos podemos hacer cargo de todos los problemas, pero sí podemos liderar mesas que nos lleven a esas soluciones. Nosotros entregamos recursos concretos a través de las subvenciones, a través de los concursos que tenemos y de las convocatorias para establecer mejoras en infraestructura, por ejemplo. Hacemos acompañamientos pedagógicos, entregamos lineamientos, articulamos también intersectorialmente, pero por supuesto que debe estar muy presente la familia, la sociedad en general, el Estado, con todas sus otras instituciones presentes para apoyarnos al sector de educación, porque es un problema de todos. Ese problema de todos, Francis, también me imagino que en su momento se puede haber proyectado o se hará hacia la educación superior, porque de repente cuando hablamos de la educación dejamos un poco afuera esto, porque lo rotulamos con violencia o problemáticas o situaciones del ambiente escolar, pero lo que se pueda estar gestando ahí y que no se resuelva finalmente puede repercutir después en otras instancias educativas y eso llevarlo, por supuesto, a otras esferas de la sociedad. Usted como académica de la universidad, finalmente, ¿cómo ha visto el avance también en ello en los tiempos que corren, ¿no?, al interior de la Casa de Estudio? Bueno, yo creo que, digamos, un poco respondiéndole al Ceremi, yo creo que en primer lugar los problemas se encapsulan, ¿no? Se encapsulan, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en la UCN, en el chico, digamos, que acometió las faltas o dio a conocer las amenazas, ¿no? Pero lo que, digamos, uno percibe, por ejemplo, en los colegios públicos es mucho hacinamiento. ¿Y qué trae el hacinamiento? Evidentemente trae prácticas de violencia. Yo soy tutora de un menor migrante y en ese colegio partieron, digamos, la jornada, le redujeron la jornada, entonces hay 2 colegios en uno, entonces eso genera evidentemente frustración, genera la social cansancio, habla Bill Chunham, y genera actos de violencia. Entonces yo tengo la impresión de que no están, aun cuando haya mesas sectoriales, no están dadas las condiciones estructurales, diría Marx, para que efectivamente la educación sea algo placentero y no una jungla. Con respecto a la universidad tenemos la misma problemática. La institucionalidad, la Superintendencia de Educación Superior, el Ministerio de Educación nos exige la implementación de políticas y de prácticas también en términos de inclusión, género, diversidad, neurodivergencia, pero el problema es que el Ministerio nos da escasos recursos, pero nos exige agencias como la CNA, como la Comisión Nacional de Acreditación, también nos exige, pero no hay recursos. Las universidades, que siempre están en crisis económica, tampoco tienen recursos y finalmente somos los profesores o profesoras que estamos en la trinchera la que finalmente logramos ir más o menos haciendo paso a paso, digamos, un poco lo que ocurre, o sea, llevar adelante lo que ocurre en las universidades. Hacemos lo que podemos, también tenemos capacitación, sí, efectivamente tenemos capacitación, pero aun cuando tengamos capacitación, otra cosa es con guitarra, es decir, otra cosa es estar en el aula, detectar estudiantes, porque solamente nos llegan estudiantes que son detectados, que declaran ser estudiantes neurodivergentes y estudiantes que no declaran y que nosotros tenemos la sensación de que sí lo son,
prácticamente los tenemos que diagnosticar sin la preparación necesaria. Entonces, la problemática también está instalada en la educación superior. Por eso es bueno entrecruzar las miradas desde la escolaridad más temprana, avanzando también, por supuesto, hacia centros de estudios superiores. Vamos a dejar planteado en el tercer segmento, nos vamos a ir a hacer un corte muy breve, el tema de la seguridad precisamente en la universidad, en base a lo que pasó hace un par de días atrás con esta amenaza de tiroteo por un alumno declarado TEA, ¿no?, a la Universidad Católica del Norte. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué reflexiones podemos sacar? ¿Qué lecciones en el corto, mediano y largo plazo nos trae consigo un episodio como el vivido acá en la ciudad? Y finalmente tratar de entender cuál es el apoyo que de manera paralela se debe llevar y respaldar a personas neurodivergentes que hoy en día claman por el lugar que les corresponde en la sociedad. Lo respondemos a la vuelta de la pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso. Ya habíamos dejado planteado previo al corte el siguiente escenario, ¿no? Hace un par de días atrás se conoció por la prensa una situación bastante grave que concitó la atención de la comunidad de la Universidad Católica del Norte cuando un estudiante TEA envió correos con amenaza a la Casa de Estudios, por supuesto, señalando una discrepancia profunda con una profesora en su rol de académica. Él además alertó sobre este posible tiroteo si no suspendían las clases, una amenaza de por medio que además conllevaba la exhibición de una fotografía con un arma, en ese caso una pistola, ¿no? En base a ello, Catherine, cuando hablamos de la seguridad en las universidades, esta situación de amenaza nos propone un tema que no habíamos conocido al menos en el último tiempo en Chile, porque siempre nos enterábamos por la prensa internacional de amenazas de tiroteo, de situaciones de grueso calibre en otras partes del mundo. Pero nos tocó chocar de lleno con esta realidad, nos aterrizó, nos dejó hasta medio helados a todos. ¿Cómo ustedes analizan este tema? Yo te vi participando también en varias conversaciones con la prensa, con la Federación de Estudiantes de la UCN. Tu visión de esto para empezar a conversar, Catherine. Bueno, voy a dar mi visión como estudiante de la UCN y también como parte de la Secretaría de Neurodivergencia y Discapacidad de la Federación de Estudiantes, que dicho sea de paso es la única federación a nivel nacional que instauró esta temática. Y fue muy complejo. Se desestimó después que el estudiante estuviera dentro del espectro autista. Sí. Se desestimó, pero quedó la consigna. Correcto. Y fue súper complejo porque, para irnos un poco a los números, en la Universidad Católica del Norte hay 426 estudiantes que han manifestado tener una discapacidad o necesidad educativa especial. De esos estudiantes, 165 están dentro del espectro autista. Hay un programa que se le incluye y el incluye tiene dos profesionales, un coordinador y una psicóloga para 426 estudiantes. No da abasto. No da abasto. Nosotros No, sacábamos el cálculo que si la psicóloga estuviera 45 minutos con cada estudiante, tendría que demorar 4 meses. Esa es la realidad. Y por otro lado, algo que igual nos preocupa es que los ajustes razonables, porque en educación superior ya no hablamos de adecuaciones curriculares, sino que de ajustes razonables, lo tiene que hacer una educadora diferencial. El programa no cuenta con una educadora diferencial porque no están los recursos. Hasta el año pasado, eso sí pasaba. Entonces la educadora diferencial es la que dice, este chico necesita evaluaciones de esta forma, necesita usar lentes, necesita usar audífonos, necesita usar algún tipo de tema sensorial. Entonces es súper preocupante y también por eso estuvimos en paro, en movilización, porque también no existe un protocolo en la universidad. Cuando pasó esto no sabíamos a quién acudir y esta misma preocupación tiene que ver con la comunidad educativa. O sea, el sindicato número 1, el sindicato número 4 dieron cartas abiertas de que tenían su preocupación respecto a lo sucedido y que no existieran protocolos. En ese sentido, Francis, me quiero quedar también con el detalle porque este estudiante expresó sentirse víctima de humillaciones y falta de apoyo. Lo leo textual. ¿Qué siente usted que se está haciendo o lo que no se está haciendo y se necesita al interior de su universidad, de otras también en la región y el país, para mejorar el clima inclusivo con estudiantes neurodivergentes cuando entendemos, ¿no?, que el concepto de universalidad en algunos casos está bien manoseado también? Sí, yo recuerdo que hace un par de años, más de un par de años,
estábamos reunidos los profesores hablando el tema de, digamos, de la inclusión, y recuerdo que un profesor dice, no, acá en la carrera tanto no pueden llegar porque, digamos, ellos no se ajustarían al perfil y todo. Entonces, yo pienso, claro, desde ese momento a lo de ahora, prácticamente los temas de inclusión han sido temas que han, por una parte, que han sido impuestos, pero por otra parte también que han ido generando transformaciones en, digamos, en la cultura de la universidad, de las universidades, vamos a hablar, necesariamente, porque efectivamente, como dice Catherine, cada vez llegan más estudiantes con condiciones distintas, ¿no? Y frente a eso, digamos, la institución da o no da abasto con respecto a la atención, pero también al manejo de protocolos. Y yo iría un poquito más, tal vez, al fondo, en el sentido en que pareciera ser que también cada unidad académica debiera tener sus propios protocolos internos, que por supuesto no pudiesen salirse de la norma general, y que en el fondo pudiesen rápidamente implementarse una vez que a lo mejor no llegue la información por los canales formales que tienen que llegar, es decir, a través de las autoridades. Entonces yo creo que eso tal vez hacemos un mea culpa, nos faltó en la Universidad Católica del Norte a lo mejor implementar rápidamente protocolos y tomar rápidamente decisiones, pero los temas de inclusión género y divergencia están bastante plasmados en la cultura, y lo que sí efectivamente a nosotros nos llegan, por ejemplo, solamente los alumnos que se han declarado en condición distinta, pero uno ve en la sala tal vez un número más significativo de estudiantes, y uno por la experiencia más o menos va acomodando el programa y va acomodando las evaluaciones. Pero todavía digamos, los ajustes que nos llegan no son capaces de cubrir todo el espectro y todas las necesidades que tienen los estudiantes neurodivergentes. ¿Qué hace falta para ello, Seremi? ¿Qué lecciones se pueden sacar en base a este episodio? Me imagino que usted como autoridad dimensiona a cabalidad lo que puede llegar a significar como sociedad y a nivel también de autoridad, de comunidades educativas, escolares. ¿Cómo se puede trabajar para que situaciones así no solamente dejen de ocurrir, que sería el ideal, ¿no?, el escenario idóneo, sino más bien para que se puedan prevenir y, bueno, si suceden, saber cómo actuar, cómo atenernos a nivel de sociedad también, se lo pregunto? Bueno, efectivamente son hechos lamentables que no queremos que ocurran y que nadie quiere que ocurran, pero lamentablemente ante la existencia del hecho deben existir los protocolos, y eso sin duda no solamente las instituciones de educación, sino que también todas las instituciones deben tener protocolos de acción ante ciertos hechos, y estos hechos tanto de violencia deben estar muy definidos, sobre todo en los establecimientos educacionales. ¿Qué ocurre cuando un estudiante realiza una conducta o un docente, o hay situaciones de agresiones entre estudiante y docente o entre docentes? Es decir, tiene que estar muy especificado todas las acciones, todos los cruces también de relaciones, porque los establecimientos educacionales en general, sea educación escolar o superior, son donde mayor colisiones de derechos existen, muchas personas, y se generan problemáticas que deben estar muy definidas, y esas definiciones deben además ser socializadas y ser conocidas por toda la comunidad educativa. Eso es muy relevante, primero, y sobre todo también, bueno, deben haber mecanismos de investigación, de establecer sanciones, pero cuando esos hechos también son delictivos o se comete ya una infracción de una ley, también deben operar las instituciones públicas, por ejemplo el Ministerio Público, Fiscalía, pero en el protocolo debe estar muy claro que aquí, en este caso, una directora, un director o una rectora, en el caso de la UCN, debe ser quien lidere las acciones, sobre todo para poner a disposición de las instituciones la información. Pero más que eso, nosotros siempre decimos debemos trabajar en base a la prevención, en base a crear una cultura de respeto, una cultura de bienestar en los establecimientos, para que nadie y ningún estudiante se sienta con la necesidad de agredir o hacer conductas o tener conductas que sean violentas. Eso sobre todo, y eso lo vamos a trabajar y lo trabajamos por medio de la cultura, por medio de reforzar también espacios
de encuentro, por ejemplo, los consejos escolares, son espacios donde se deben conversar estas políticas. Creo que la inclusión, la integración deben estar presentes no solamente en los discursos de las autoridades, ni también en los rectores o directores, sino que se debe vivir día a día. Y eso muchas veces nos cuesta. Desde la educación debemos tratar los problemas con educación, no con violencia. Y eso justamente lo que hacemos es incentivarlos por medio, por ejemplo, de una política y de la ley que tenemos en el Congreso actualmente, que es la Ley de Convivencia y Espacios Educativos Protegidos, que ya está en el Senado y ha tenido bastante acogida, de la cual nosotros también tuvimos una participación por medio de la Ley Catherine Yoma desde esta región, que también la incluye. Muy breve, Seremi. En el año que queda de gobierno, ¿hay alguna planificación? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algún proyecto, un protocolo que ya se esté trabajando en base a este episodio u otros? ¿El Poder Central, el ministro Cataldo, dio alguna instrucción con bajada local acá en Antofagasta? Nosotros tenemos la ley que acabo de mencionar, que es parte del Ministerio de Educación a nivel nacional, pero también estamos trabajando sobre la política de convivencia escolar y que somos parte dentro de las 50 comunas protegidas que se seleccionaron a nivel nacional, que es Calama y Antofagasta. Nosotros podemos replicar el modelo en las otras comunas, Sí, claro. pero se establecieron recursos adicionales para tratar temas de convivencia educativa y en ese sentido nos invita a actuar intersectorialmente en una mesa. Hay recursos también y articulaciones, responsabilidades que hacer. La ley de convivencia educativa además señala que cualquier institución educacional que recibe recursos del Estado debe formar una comisión de convivencia escolar. Actualmente no es obligatorio tener un encargado de convivencia escolar, pero los establecimientos educacionales los tienen muchas veces, pero tienen a una persona para establecimientos que muchas veces pueden llegar a los 1000 Sí, estudiantes, claro. y además que tratan problemas también entre pares. Por lo tanto, es muy importante este trabajo en red. Y al mismo tiempo, creemos también y somos parte de este diagnóstico que se hace de mejorar infraestructura escolar, que también mejora las condiciones, sobre todo de convivencia, que se traduce en aquello, y por eso estamos impulsando algunos proyectos claves, como son la construcción del modular Antofagasta, el modular Mejillones, que comienzan su ejecución este año, y además estamos muy contentos porque estamos levantando también un proyecto para construir una escuela especial en el sector de la Chimba de Antofagasta, que es un proyecto que nos moviliza bastante. Catherine, Seremi recién deslizaba un concepto bastante interesante de abordar, ¿no? Sabemos que estamos con los tiempos justos, pero él mencionaba que el problema de convivencia escolar o en los establecimientos educacionales se genera entre pares, se genera del alumno o alumna hacia el profesor o profesora y viceversa. Conocimos este caso que sucedió en Santiago esta última semana, donde el profesor amenaza de golpear a un alumno. ¿Cómo se genera este equilibrio, esta conciliación de alguna manera? ¿Cómo balanceamos, Catherine? Lo voy a resumir. Tratar, por un lado, de equilibrar la inclusión educativa y también sacarse el estigma, porque muchas veces sucede que decimos, ojo, que un niño o una niña fue agredida, tiene que haber sanciones. Pero hay otros que dicen, ¿y qué pasa cuando ese niño o esa niña agrede a un par o agrede a un profesor? ¿Cómo se busca ese punto de equilibrio también para sacarse el estigma que muchas veces, por alguna mala interpretación de la sociedad, de los medios de comunicación, de las autoridades, terminan a ustedes también excluyéndolos de esa conversación y lo hacen sentir aislados en cuanto a propuestas para mejorar justamente este escenario? Es mucho más profunda la respuesta, Lo pero sabemos. lo vamos a acotar. Creo que una de las principales tareas que tenemos como comunidad es el aprendizaje, la sociabilización de las normas que existen, pero también entender un poco más qué es lo que implica el espectro autista, porque muchas veces a mí igual me dicen, de repente, no sé, se dicen que ciertas actitudes violentas tienen que ver con el espectro autista y no lo tienen que ver con una respuesta. Entonces, creo que cuando hablamos mucho de inclusión, también tenemos que hablar del convivir. Y ahí es súper difícil los márgenes, pero creo que lo que falta es mayor educación, porque nosotros siempre hablamos de hablar de autismo. Y eso, no solamente decir la palabra, también tiene que ver con poder educar a la población de lo que se trata y también
autoeducarnos sobre la temática, como por ejemplo como apoderados. En ese sentido, finalmente lleva a la reflexión, Francis, también, muy breve, que hay mucho camino por andar. Por momentos se puede aplanar ese camino, pero así como hay otras políticas públicas que están a la espera, que están durmiendo a veces en el Congreso, que están archivadas en un cajón bien oscuro, ¿usted siente finalmente que a raíz de todo lo que hablamos, de lo que está apareciendo en los medios, de un año electoral donde se pueden también prometer muchas cosas referente a este tema, hay alguna luz de esperanza en el corto plazo o hay que hacer realmente con un retroexcavadora grande una remodelación de este tema a nivel país? Sí, yo tengo la impresión que en realidad los temas importantes de región no se discuten lo suficiente. Y yo tengo la impresión de que una estrategia de desarrollo regional debe tener en consideración con todo su ecosistema y actoridad, ¿no? Involucrada en mejorar las condiciones de la educación, sobre todo pública, ¿no? en la región. Entonces yo creo que esa debiera ser uno de los lineamientos claros y nuestras autoridades debieran estar pensando en eso y no necesariamente en otras cosas, porque a mí, digamos, el tema de los famosos SLEP me preocupa porque ya tuvieron una visión bastante fracasada en Atacama, entonces me preocupa que esa misma mala experiencia se repita y se pasa finalmente la pelota de una institucionalidad a la otra. Entonces, pareciera ser que estos temas, la educación, debiera ser un tema fundamental y un tema tan fundamental que los temas de seguridad, que son generalmente cortoplacistas, empiezan en una buena educación. Es decir, un niño que ve el valor de la educación seguramente es un niño que no se va a acercar a la delincuencia. Con esta reflexión final vamos llegando al término del presente capítulo de Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión, agradeciendo por supuesto la amabilidad de su tiempo, el poder estar con nosotros al Ceremi de Educación de la región de Antofagasta, el señor Alonso Fernández, a la presidenta del colectivo Neurodiversas, Catherine Layton, y a nuestra panelista Francis Espinosa, doctora en Ciencias Políticas. El debate está planteado sobre la mesa para que usted converse estos temas, los acerque a sus círculos y desde ahí también vayamos aportando un granito de arena en una temática y en un desafío grande para nuestra sociedad a nivel de país. Lo comentábamos, por supuesto, y le hicimos la bajada territorial a Antofagasta. Nosotros tenemos una cita con ustedes el próximo día lunes cuando hagamos un nuevo capítulo de Pulso. Que estén muy bien. Hasta luego. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro. Conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.